El jardín de los sauces, de Blue Willow, a Doris Gates. La historia comienza con la familia Larkin viajando por los caminos polvorientos de California durante la Gran Depresión. Janie Larkin, la protagonista, es una niña de carácter sensible y mirada observadora, acostumbrada a cambiar constantemente de lugar. Su padre, incapaz de encontrar trabajo estable, se traslada con su esposa y sus hijos de un campamento agrícola a otro, siguiendo las temporadas de cosecha. La inestabilidad económica los obliga a vivir en condiciones precarias, en casas improvisadas o barracas compartidas con otras familias migrantes. Janie carga consigo un objeto que representa mucho más que una simple vajilla, un plato de porcelana azul con la imagen de un sauce llorón, una cerca blanca y una pequeña casa. Ese plato, heredado de su madre, simboliza para ella la idea de un hogar permanente. Cada vez que observa la ilustración, imagina que algún día vivirá en un sitio fijo, con jardín propio y un árbol como el del dibujo. En medio de la incertidumbre, el plato se convierte en su ancla emocional. La familia llega a un nuevo asentamiento cercano a un pueblo agrícola. Aunque el entorno sigue siendo humilde, Janie percibe algo distinto. El lugar tiene árboles reales, un pequeño arroyo y la posibilidad de asistir a una escuela estable. La madre intenta mantener la dignidad familiar organizando el espacio con cuidado, colocando el plato azul en un lugar visible como si fuera una promesa silenciosa. Cuando Janie asiste a la escuela por primera vez en ese pueblo, experimenta una mezcla de ilusión y temor. Está acostumbrada a ser la niña nueva, la que llega y se va. Esa etiqueta la persigue y dificulta que establezca amistades profundas. En el aula, observa a sus compañeros con cautela, consciente de su ropa gastada y de su origen migrante. Aunque no lo dice en voz alta, teme que la miren con desprecio. La maestra percibe en Janie una inteligencia despierta. La niña responde con sensibilidad a las lecturas y demuestra una imaginación fértil. En particular, se siente atraída por las historias que describen hogares estables y familias arraigadas. Esas narraciones alimentan su deseo de permanencia. Mientras tanto, el padre consigue empleo temporal en los campos cercanos. Por primera vez en mucho tiempo, la familia considera la posibilidad de quedarse durante una temporada más larga. La madre habla con prudencia, consciente de que el trabajo agrícola puede terminar de un momento a otro. Aún así, ambos padres intentan transmitir esperanza a sus hijos. Janie explora los alrededores del campamento y descubre un rincón especial junto al arroyo donde crecen sauces. Al verlos, recuerda inmediatamente la imagen del plato azul. Esa coincidencia despierta en ella una emoción profunda, siente que la realidad empieza a parecerse a su sueño. El sauce real, con sus ramas inclinadas hacia el agua, se convierte en un símbolo tangible de lo que anhela. En la escuela, Janie comienza a participar más activamente. Aunque al principio se mantiene reservada, poco a poco entabla conversación con una compañera que muestra curiosidad genuina por su vida. Este primer vínculo abre una posibilidad nueva, quizá pueda pertenecer a algún lugar sin sentir que está de paso. Por la noche, en la pequeña vivienda, Janie contempla el plato azul bajo la tenue luz. Lo compara con el sauce que ha visto junto al arroyo. En su mente infantil, ambos se funden en una sola imagen, el dibujo deja de ser fantasía y se convierte en meta. Aunque la precariedad continúa, la niña empieza a concebir que la estabilidad no es solo un deseo lejano, sino una posibilidad que podría alcanzarse. Este inicio establece el eje central de la obra, la búsqueda de hogar, dignidad y pertenencia en medio de la pobreza migrante. Janie no solo desea un techo, anhela raíces. El plato azul no es un lujo, sino un mapa simbólico hacia la esperanza. La permanencia, aun cuando frágil, comienza a transformar la vida de Janie Larkin. Los días en el nuevo asentamiento adquieren un ritmo reconocible, el padre sale temprano hacia los campos, la madre organiza la casa improvisada con esmero casi ceremonial, y los niños caminan juntos a la escuela. Esa repetición cotidiana, que para otras familias podría parecer rutinaria,
representa para Gianni una novedad preciosa. Cada amanecer en el mismo lugar refuerza la ilusión de estabilidad. En la escuela, Gianni empieza a sentirse menos invisible. La maestra, atenta a su sensibilidad, le propone participar en una actividad de redacción sobre el lugar ideal para vivir. Mientras otros niños describen casas amplias y jardines floridos, Gianni escribe sobre una vivienda sencilla, con un sauce inclinado sobre un arroyo y una cerca blanca que delimita un espacio propio. Su descripción no nace de la fantasía exuberante, sino de la imagen concreta del plato azul que conserva en casa. Cuando la maestra lee en voz alta algunos fragmentos, sin revelar autores, la clase guarda silencio ante la delicadeza de la descripción. Gianni experimenta una mezcla de orgullo y temor. No está acostumbrada a que su voz tenga relevancia. La maestra la felicita discretamente y le sugiere que continúe escribiendo. Ese gesto siembra en la niña una semilla nueva, la posibilidad de que su mundo interior tenga valor. Mientras tanto, la situación laboral del padre parece mejorar. El capataz del campo reconoce su esfuerzo constante y le ofrece trabajo por una temporada más prolongada. En la conversación nocturna entre los padres, Gianni escucha palabras que la estremecen: quizá podamos quedarnos hasta el invierno. Esa frase resuena como música. Quedarse. Permanecer. No desmontar la casa improvisada en pocas semanas. El entorno también comienza a adquirir significado emocional. Gianni regresa con frecuencia al arroyo y al sauce real. Observa cómo la luz de la tarde atraviesa las ramas y dibuja sombras sobre el agua. Se sienta allí con un cuaderno viejo que la maestra le ha regalado y ensaya pequeñas descripciones. El paisaje deja de ser solo escenario y se convierte en interlocutor silencioso. En la escuela, la amistad con una compañera se fortalece. Por primera vez, Gianni es invitada a pasar una tarde en la casa de otra niña. Al cruzar el umbral de esa vivienda estable, con muebles firmes y paredes decoradas, siente una punzada de comparación. No es envidia amarga, sino conciencia aguda de la diferencia. Observa un jardín cuidado con flores y piensa en el dibujo del plato. La imagen vuelve a superponerse con la realidad. Al regresar a su hogar, la madre nota su expresión pensativa. Gianni le habla del jardín que ha visto. La madre escucha con ternura y, en lugar de desalentarla, le propone sembrar algunas semillas cerca de la vivienda. Aunque el terreno es árido, juntas limpian un pequeño espacio y plantan flores resistentes. Ese gesto sencillo adquiere dimensión simbólica, es el primer intento concreto de arraigo. El padre, testigo silencioso, comienza a imaginar la posibilidad de ahorrar para alquilar una casa más sólida en el pueblo. No lo promete en voz alta, consciente de las incertidumbres económicas, aunque su actitud se vuelve más reflexiva. La responsabilidad hacia sus hijos pesa con mayor intensidad al ver la esperanza en los ojos de Gianni. Un episodio inesperado altera la aparente tranquilidad. Una familia vecina recibe noticia de que debe abandonar el campamento por falta de trabajo. La despedida es rápida y dolorosa. Gianni observa cómo desmontan la vivienda improvisada y siente un estremecimiento profundo. La fragilidad de su propia situación se hace evidente. Aquella escena le recuerda que el arraigo aún no está asegurado. Esa noche, contempla el plato azul con mayor intensidad. La imagen del sauce ya no es solo promesa luminosa, también se convierte en desafío. Comprende, de manera intuitiva, que el hogar no depende únicamente de paredes firmes, sino de la voluntad de construirlo incluso en condiciones adversas. Al día siguiente, regresa al arroyo con una resolución distinta. Toca la corteza del sauce real y se promete a sí misma que, pase lo que pase, llevará dentro la imagen de ese árbol. El jardín no es solo un espacio físico, es un estado interior que puede cultivarse. Gianni escribe una frase en su cuaderno: un hogar es donde el corazón decide quedarse. La niña no sabe aún cuánto durará su permanencia en ese lugar, aunque empieza a comprender que la estabilidad también puede construirse desde la resiliencia.
La esperanza, aunque vulnerable, se vuelve más consciente y más firme. El paso de las semanas consolida una sensación nueva en la familia Larkin, la de pertenecer, aunque sea de manera provisional. Gianni empieza a reconocer los sonidos del lugar como propios, el crujido de la grava bajo los pasos al amanecer, el murmullo constante del arroyo, el viento atravesando las ramas del sauce. Lo que antes era paisaje pasajero adquiere textura de recuerdo duradero. En la escuela, la maestra anuncia un proyecto especial, la clase preparará una exhibición sobre nuestro hogar. Cada alumno deberá presentar un dibujo o una composición escrita que represente lo que significa vivir en ese pueblo. La noticia despierta entusiasmo general, aunque en Gianni provoca un conflicto interior. ¿Puede llamar hogar a un sitio donde aún vive con la incertidumbre de partir? Durante varios días reflexiona sin decidirse. Observa a sus compañeros dibujar casas con techos firmes y jardines ordenados. Ella piensa en el plato azul y en el sauce real junto al arroyo. Finalmente comprende que su hogar no es una construcción de madera o ladrillo, sino la imagen persistente que ha aprendido a proteger. Decide representar el sauce verdadero, con la pequeña vivienda del campamento detrás, tal como es, sin adornos ni fantasías. Mientras trabaja en su dibujo, percibe miradas curiosas. Algunos niños reconocen el campamento agrícola y comprenden que Gianni habla desde una realidad distinta. Una compañera comenta en voz baja que no es una casa de verdad. La frase golpea con fuerza, aunque Gianni mantiene la calma. Por primera vez no siente vergüenza, sino firmeza silenciosa. Sabe que su experiencia también tiene dignidad. En el ámbito familiar, el padre recibe noticias ambiguas sobre la cosecha. El trabajo podría reducirse si el clima cambia. Esa posibilidad introduce tensión en las conversaciones nocturnas. La madre intenta mantener serenidad frente a los hijos, aun cuando su expresión revela preocupación. Gianni percibe cada matiz emocional, su sensibilidad la vuelve atenta a lo que no se dice. Un atardecer, mientras está junto al arroyo, escucha a dos adultos discutir acerca de la escasez de empleos. La idea de volver a partir reaparece como sombra persistente. Gianni toca el agua con la punta de los dedos y se pregunta si el sauce seguirá allí cuando ella no esté. La naturaleza, tan estable en apariencia, contrasta con la movilidad forzada de su familia. La exhibición escolar llega finalmente. Los trabajos se colocan en las paredes del aula. Cuando la maestra se detiene frente al dibujo de Gianni, guarda un instante de silencio antes de pedirle que explique su elección. Con voz serena, la niña habla del sauce como símbolo de refugio, de la importancia de tener un lugar donde imaginar el futuro. No menciona pobreza ni migración, habla de esperanza. Sus palabras conmueven a varios compañeros. La reacción del grupo resulta distinta a lo que temía. Algunos niños se acercan a observar con mayor atención su dibujo. Una compañera comenta que el árbol parece proteger la casa. Ese reconocimiento transforma la percepción colectiva, el campamento deja de ser visto como carencia y empieza a entenderse como espacio habitado con significado. Esa tarde, Gianni regresa a casa con una sensación nueva de validación. Comparte la experiencia con sus padres. El padre escucha en silencio, consciente de que la estabilidad emocional de su hija depende en parte de sus decisiones laborales. La madre sonríe al saber que Gianni defendió con dignidad su visión. No obstante, la incertidumbre persiste. Días después, una tormenta repentina azota el campamento. El viento sacude las estructuras frágiles y el arroyo crece con fuerza. La familia trabaja unida para asegurar la vivienda improvisada. Gianni observa cómo el sauce se inclina con violencia, aunque no se quiebra. Esa imagen queda grabada en su mente, flexibilidad sin ruptura. Tras la tormenta, el paisaje aparece alterado, aunque el árbol permanece en pie. Gianni comprende una lección silenciosa: la estabilidad no significa rigidez, sino capacidad de resistir y adaptarse.
El sauce de su plato y el sauce real comparten esa cualidad. El capítulo concluye con Gianni limpiando cuidadosamente el plato azul después de la cena. La porcelana refleja la luz de la lámpara, intacta pese a los años y los viajes. La niña advierte que, al igual que el árbol, su sueño no ha desaparecido pese a las tormentas. Aunque el futuro continúe incierto, su sentido de hogar se ha fortalecido desde dentro. La pertenencia ya no depende únicamente de quedarse, sino de reconocer el valor del lugar que ocupa en cada momento. La tormenta ha pasado, aunque sus efectos persisten en el campamento. Varias viviendas quedaron dañadas y algunas familias decidieron marcharse en busca de trabajo más seguro. El paisaje parece más desnudo, como si el viento hubiese arrancado no solo ramas, sino también certezas. Gianni observa los espacios vacíos donde antes había risas infantiles y siente el peso del silencio. El padre recibe la confirmación de que la cosecha será más corta de lo esperado. No significa una partida inmediata, aunque sí una reducción de ingresos. Las conversaciones nocturnas se vuelven más serias. Gianni escucha fragmentos de frases: ahorrar, buscar otra oportunidad, tal vez en el norte. Cada palabra se clava en su interior como un recordatorio de fragilidad. En la escuela, la maestra anuncia que el trimestre está por concluir. Algunos compañeros hablan ya de las vacaciones y de planes familiares. Gianni comprende que su futuro inmediato depende de decisiones adultas que no controla. Esa conciencia la impulsa a pasar más tiempo junto al arroyo, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria: la textura húmeda de la tierra, el sonido irregular del agua, la inclinación paciente del sauce. Un día, mientras dibuja cerca del árbol, encuentra una pequeña rama caída durante la tormenta. La recoge con cuidado y la examina. No es fuerte ni perfecta, aunque conserva la forma delicada de las hojas. Decide llevarla a casa y colocarla junto al plato azul. Es un fragmento real del árbol que tanto significado ha adquirido. Ese gesto representa una forma de apropiarse del lugar, de conservarlo incluso si debe marcharse. La madre observa la rama apoyada junto al plato y comprende sin necesidad de explicaciones. Con voz suave, le habla a Gianni sobre la posibilidad de que la familia tenga que trasladarse pronto. No lo dice como amenaza, sino como hecho probable. La niña escucha en silencio. El miedo aparece, aunque no con la intensidad de meses anteriores. Algo en su interior ha cambiado. En los días siguientes, el padre explora opciones laborales en pueblos cercanos. Regresa con noticias inciertas. La partida parece inevitable. Gianni siente una mezcla de tristeza y resolución. Decide despedirse del lugar a su manera. En la escuela, agradece a la maestra por el cuaderno y promete seguir escribiendo. La maestra, conmovida, le asegura que su talento no depende de una dirección fija. La noticia de la partida se confirma al final de la semana. La familia comenzará a empacar al amanecer del lunes. Gianni pasa su última tarde junto al sauce. Apoya la mano en el tronco y cierra los ojos. Recuerda la tormenta y cómo el árbol resistió. Comprende que la fortaleza no consiste en quedarse inmóvil, sino en mantener la esencia pese al movimiento. Al regresar al campamento, ayuda a su madre a envolver cuidadosamente el plato azul en telas suaves. El objeto ha sobrevivido a múltiples viajes, símbolo constante en medio de la movilidad. Gianni coloca también la pequeña rama en el equipaje. No es un recuerdo frágil, sino una prueba tangible de que el sueño puede acompañarla. La mañana de la partida llega con una luz pálida. El campamento parece más pequeño mientras desmontan la vivienda. Gianni mira por última vez el arroyo desde la distancia. No llora. Siente una nostalgia serena, acompañada de una comprensión nueva: el hogar no está contenido en un punto del mapa. Es la suma de experiencias, aprendizajes y vínculos que se integran en la memoria. Antes de subir al vehículo, observa cómo el viento mueve las ramas del sauce.
El árbol permanece allí, inclinado sobre el agua, indiferente a la marcha humana. Gianni sonríe levemente. Sabe que su imagen ya no depende de la vista directa. Vive dentro de ella, reforzada por la experiencia real. Durante el trayecto hacia el nuevo destino, sostiene el paquete donde viaja el plato azul. No lo ve, aunque imagina la escena pintada en porcelana. La cerca blanca, la casa, el árbol. Ya no son únicamente promesa futura. Son parte de su historia. La estabilidad que anhela no es ilusión ingenua, sino proyecto que puede construir donde quiera que la vida la lleve. Gianni mira el horizonte desde el vehículo en movimiento. El paisaje cambia, aunque su mirada permanece firme. Ha aprendido que el arraigo no siempre implica permanecer en el mismo sitio, que implica conservar la capacidad de soñar y de sembrar esperanza en cada nuevo comienzo. El viaje hacia el nuevo destino se prolonga más de lo esperado. Los caminos polvorientos parecen repetirse sin fin, como si el paisaje quisiera probar la paciencia de la familia Larkin. Gianni observa desde la parte trasera del vehículo los campos abiertos y las granjas dispersas. Aunque el entorno cambia, el sentimiento interior no es el mismo que en traslados anteriores. Esta vez no siente que pierde algo irreemplazable, siente que lleva consigo una raíz invisible. El padre ha conseguido empleo en otra zona agrícola. No es una oportunidad definitiva, aunque ofrece estabilidad temporal suficiente para instalarse durante varios meses. Cuando llegan al nuevo campamento, Gianni examina el lugar con mirada distinta. Ya no lo compara con el anterior en términos de carencia. Lo observa como terreno fértil para sembrar nuevamente su idea de hogar. La vivienda improvisada es modesta, construida con tablas recicladas y techo de lámina. La madre organiza el interior con cuidado habitual. El momento en que desempacan el plato azul se convierte en pequeño ritual. Gianni lo sostiene con delicadeza mientras su madre lo limpia y lo coloca en un sitio visible. La porcelana refleja la luz del atardecer, intacta tras el viaje. Ese brillo actúa como recordatorio de continuidad. Días después, Gianni explora los alrededores del nuevo asentamiento. No hay un arroyo cercano como el anterior, aunque descubre una extensión de terreno con hierba alta y algunos árboles dispersos. Ninguno es un sauce. Durante un instante siente desilusión. Luego comprende que su apego no depende de replicar exactamente la imagen del plato. El símbolo puede transformarse. En la nueva escuela, vuelve a ser la niña recién llegada. La experiencia previa la ha fortalecido. Responde con serenidad a las preguntas curiosas y participa con confianza en clase. Cuando la maestra solicita una redacción sobre lo que aprendimos este año, Gianni escribe acerca de la resistencia de los árboles ante el viento y la capacidad de las personas para adaptarse sin perder su esencia. No menciona directamente el sauce, aunque su presencia está implícita en cada línea. El padre trabaja largas jornadas y regresa agotado, aunque con un gesto más optimista. Ha comenzado a ahorrar pequeñas cantidades con la esperanza de alquilar una casa más estable antes del invierno. La madre, por su parte, propone sembrar algunas semillas junto a la vivienda. Gianni participa con entusiasmo. Esta vez no lo hace solo por ilusión infantil, comprende que plantar es acto de fe concreta. Mientras cava la tierra, recuerda el sauce inclinado sobre el arroyo. En su memoria ya no aparece como pérdida dolorosa, sino como capítulo necesario de su crecimiento. La rama que trajo consigo la coloca en el interior, junto al plato azul. Es un fragmento seco, aunque cargado de significado. Representa el puente entre el pasado y el presente. Con el paso de las semanas, Gianni establece nuevas amistades. Descubre que su historia despierta interés genuino. Algunos compañeros admiran su capacidad de adaptación. La niña, que antes temía la etiqueta de migrante, ahora la asume como parte de su identidad. Ha aprendido que la dignidad no depende del tipo de vivienda, sino de la firmeza interior. Una tarde,
mientras ayuda a su madre a regar las semillas recién plantadas, observa cómo pequeñas hojas verdes emergen del suelo. Ese brote le produce emoción profunda. No es un sauce, ni una copia del dibujo azul, aunque simboliza el mismo principio: la vida puede echar raíces incluso en terrenos inciertos. El capítulo culmina con una escena íntima. Janie se sienta junto al plato azul y la pequeña planta que crece afuera. Contempla la imagen pintada en la porcelana y sonríe. Ya no la mira como promesa distante, sino como reflejo de su propia evolución. Comprende que el jardín de los sauces no es únicamente un lugar físico, sino un estado del espíritu. Es la capacidad de conservar esperanza, de sembrar donde se esté, de resistir sin endurecerse. El viaje continúa, como continuará la búsqueda de estabilidad de la familia. No obstante, Janie ha alcanzado una certeza esencial: el hogar no se encuentra únicamente, se construye una y otra vez. El sauce del plato azul seguirá acompañándola, recordándole que las raíces más firmes crecen primero en el interior. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.